bienvenidos a nuestra clase. Yo soy Sofía Perilla y mi compañero es Nicolás Cortés, buenos Nicolás días, Cortés. tardes, noches. Hoy vamos a ser los instructores de un bello tema que la verdad esperamos que lo disfruten un montón. Entonces, bueno, vamos a entrar a explicarles cómo va a ser el transcurso de la clase, cómo va a ir proyectándose. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí una imagen interactiva donde tenemos varios recursos. Entonces, primero tenemos un contexto histórico. Antes, importante recalcar cuál es nuestra categoría de análisis, la teatralidad. Entonces, contexto histórico claramente guiado al teatro, a la teatralidad. ¿Listo? Luego tenemos aspectos importantes de la categoría de análisis. Todo esto relacionado, importante aclarar, con dos artículos o dos textos que leímos para poder darles esta clase de la mejor manera, que es uno muy relacionado con la vida sueño y otro con la teatralidad en Don Quijote. Luego ya podemos pasar a una explicación de la obra más a fondo, más en detalle. Aquí tenemos ciertas actividades de las que los vamos a hacer partícipes más adelante. Y por último, pero no menos importante, Don Quijote en relación con la categoría de análisis teatralidad. Entonces, no sé si Nico tengas algo que agregar o podemos ya entrar de lleno a la clase. Dar inicio a esta clase, Sof. Entonces, ¿listo? Pues primero vamos a hacer un contexto histórico, muchachos. Vamos a decirles qué pasó en esa España, en la España de ese entonces, para que vengamos a este tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, muchachos, primeramente, como todos recordamos, como vimos en clases anteriores, a inicios del barroco, pues España no estaba pasando por sus mejores momentos. Recordemos que España estaba saliendo del Renacimiento, saliendo de un periodo en donde habían descubierto América, tenían mucho dinero, pero España se dio esta vida de lujos. Entonces empezaron a desperdiciar dinero, empezaron a vivir la vida loca y nunca pensaron a futuro. Piensen a futuro, muchachos. Entonces España, tarde o temprano, se quedaron sin dinero y empezó una crisis. Esta es la palabra que puede definir el barroco de ese entonces. España empezó a tener muchas crisis, se empezaron a quedar sin dinero, la gente empezó a pasar hambruna, tras del hecho, pues enfermedades no ayudaban. Entonces, muchachos, podemos definir esta crisis que sufrió España en el barroco en tres diferentes tópicos, se podría decir. En una primeridad hubo crisis política porque a finales del siglo XVI el rey Felipe II terminó su reinado y dejó a España en una pobreza que nadie pudo con ella. Tampoco ayudó mucho que los tres reyes que le siguieron a Felipe II, o sea, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, no ayudó mucho que estos tres reyes tampoco hicieran como nada, se podría decir, respecto a ayudar a España. También a nivel social, lo que más se puede destacar es que como había crisis, los campesinos era de pronto de la gente que más sufría más, porque pues estaban alejados de las ciudades, no les llegaba el dinero, no les llegaba la comida. Entonces, debido a esto, los campesinos decidieron como emigrar hacia las ciudades principales de España, lo cual pues tampoco ayudó mucho porque había mucho auge de personas en las ciudades, había muchas personas y poco espacio, todo el mundo pasaba hambruna, pues también repitiendo las enfermedades de ese entonces no ayudaban mucho, es como de pronto el coronavirus ahorita entonces, o sea, nadie podía estar en las calles porque se pasaban rápido las enfermedades, entonces pues a nivel social tampoco estaban muy bien. Y ya por último, hubo como se podría decir un retroceso en cuanto a las ideologías de ese entonces, porque si recordamos, en el Renacimiento estaba predilecto este humanismo. Y entonces, debido a la llegada de las crisis, de la pobreza y la hambruna, las personas decidieron volver a refugiarse en la religión, esperando así volver a tener una salvación, creyendo que si se refugiaban en Dios, Dios los iba a ayudar tarde o temprano. Entonces, esto hizo que la gente volviera a tomar esas ideas de antaño de la fe y la religión. Pero bueno, entonces esto era del contexto histórico de ese entonces de España. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver esto con la teatralidad, mano? ¿Por qué me cuenta esto? Pues miren, lo que pasa es que o sea, el teatro era como este escape de la gente, como dijo Sof, donde podrían ser felices y como vivir otra realidad y dejar atrás todos sus problemas. Entonces la gente empezó a llamarle más la atención al teatro, empezaron a ver más muestras de teatro en las calles, se empezaron a crear estos corrales, como podemos ver en la foto. Los corrales eran como, imagínense una calle cerrada.
Entonces, al fondo de esta calle montaban un escenario entre los palcos de entre estos dos edificios, también subía gente a ver teatros, ponían sillas en las mitades, y estos eran como los teatros al aire libre, donde cualquier persona podría ir y ver las muestras teatrales que hacían de ese entonces. Entonces, por eso empezó a coger como mucho auge. Tal como lo menciona Nico, el teatro triunfa en esa época de una manera, digamos que increíble, ¿no? Y se dice que representa como esa realidad bella y efímera que ellos lastimosamente no estaban viviendo en esa época y produce un entusiasmo, pues que no va a durar para siempre, pero es valioso, ¿no? Se aprecia ese momentito de felicidad. Entonces, ya más allá de eso, se considera como un medio de comunicación para todas las clases sociales. Digamos, todo el mundo podía acceder a él, porque como mencionaba Nico, estaba en las calles, ¿no? De libre acceso, gratis. Y digamos que esto era una ventaja para aquellos que no estaban muy letrados, ¿no? La alfabetización, la verdad que no era algo que llegara a todos y una obra de teatro es algo que fácilmente puedes comprender. También era muy interesante que realmente el teatro no solo hablaba de su ciudad en la que se presentaba, sino también de países cercanos e incluso continentes. Y tocaba temas más amplios como por ejemplo cultura, costumbres. Entonces también era como, no sé, no solo una manera de distraerse, como decía Nico, sino también de informarse. Exacto. Y pues asimismo, como el teatro empezó a coger mucha importancia, mucho auge a nivel social, a nivel literario fue igual, porque entre los poetas, los escritores de ese entonces empezaron a darse cuenta que lo que llamaba la atención eran las obras de teatro, entonces empezaban a escribir obras de teatro, o si no escribían obras de teatro, trataban de escribir sus textos de tal manera que pudiesen ser adaptados a obras de este estilo. Entonces empiezan a crear ciertas características literarias que pueden evidenciarse en la literatura barroca de ese entonces. Entonces, digamos, unas características importantes que quisimos destacar fue que primeramente se hace una ruptura de tres unidades que se presentan a lo largo del texto. Entonces, se hace una ruptura a nivel de tiempo, se hace una ruptura a nivel de lugar y una ruptura a nivel de acción. Más adelante adentraremos en estos temas cuando veamos el texto que nos correspondió. La vida es Eh, exacto. También pues se hace una división en actos, pues obviamente entre todos, no, cuando se hace una obra de teatro no se abarca toda de lleno, también hacen pausas como para cambiar escenografía, para que los actores descansen. Entonces empezaron a utilizar estas divisiones en actos para atrás de dar estas pausas también poder llamar un poquito la atención de la gente que venía. Entonces se hace pues estas divisiones tan características que hasta hoy en día seguimos manejando, de inicio, nudo y desenlace. También algo que es como característico de algunas obras barrocas es que se hace una mezcla de lo trágico y lo cómico en la misma obra. También hay que destacar que hay algunos personajes como característicos de estas obras, que aunque en las obras barrocas se tomaba todo tipo de personaje, como lo podrían ser el padre, el rey, el villano, habían tres principales personas principales que se pueden ver, son el galán, el cual era retratado como un hombre apuesto, un hombre valeroso, que tiene valores nobles, como lo son la valentía, la hidalguía. También se presenta la dama, que es una mujer muy bella, que sea noble y con muchos sentimientos amorosos. Y por último se presenta el personaje gracioso, el graciosillo, que a veces podría ser un criado, podría ser un consejero o un amante del buen comer. Entonces, estos son como personajes principales que se pueden ver en las obras barrocas y también tiene ciertos temas que les gustaba tocar a los literarios de ese entonces cuando hacían obras barrocas. Estos temas podrían ser el amor, los celos, pero había uno en específico que era como el predilecto para las obras, que es el honor. Entonces retrataban estas historias respecto a la pérdida del honor y lo que hacía el personaje principal para claro, volver a redimirse o volver a obtener este honor perdido. recuperar su honor. Exacto, Sofía. Ujú. Entonces, sí, eso sería todo como por el contexto histórico antes de partir ya con las obras en específico que tenemos. Entonces ya con este abrebocas entraremos de lleno, otra vez, a hablar de los aspectos importantes de la categoría de análisis con respecto a la vida sueño. Pero antes de eso, Nico, ¿nos vas a hablar de otra cosa, por favor? Pues antes de adentrarnos en la teatralidad, de que empecemos a hablar de la obra de la vida de sueño, conozcamos el autor. ¿Quién era Calderón de la Barca? Él era
un poeta él era un poeta que desde un principio estudió para ser sacerdote. Recordemos que en este entonces los que querían estudiar, los que querían ser letrados, tenían que ser algo relacionado con la iglesia para poder obtener ese Pastores. conocimiento. Exacto, para adquirir conocimiento. Pero Ujú. más adelante, como que Calderón de la Barca, de pronto no le gustó esta idea de ser sacerdote y decidió más adentrarse en el mundo de la literatura. Este fue un autor muy reconocido del barroco, ya que él terminó escribiendo más de 120 comedias y 80 autos sacramentales, que eran como obras de teatro importantes de la época. Entre las obras más destacadas de Calderón podemos ver La vida sueño, de la cual les vamos a hablar, y El Gran Teatro del Mundo, que pues es otra obra importante de él, pero no entraremos en esta porque no hay tiempo. eh, Exacto. También, pues este señor llegó a adquirir mucha fama en ese entonces porque él tenía algo particular y es que él mezclaba su pensamiento filosófico, el cual se centraba en la problemática existencial del ser humano. Recordemos que él estudió para ser pastor, entonces a los pastores que se les enseña respecto a la existencia del ser humano, que la creó Dios, que Dios es el que decide por el humano, decide qué va a ser la vida de este. Entonces Calderón tenía una idea como muy filosófica respecto a, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si Dios no es el que maneja nuestra vida? Entonces, él era una idea como muy filosófica y revolucionaria también, porque recordemos que en ese entonces se volvió a retomar la idea de que lo principal era la religión. Entonces, para la gente Ujú. de ese entonces sería como, uy, este señor puede que esté en lo cierto, y qué tal si Dios No guía nuestro no, camino. exacto. Entonces, por eso fue famoso, por su filosofía revolucionaria. También pues a él le encantaba tratar temas como lo eran el desengaño y el honor en sus obras, también haciendo mezclas con temas como lo eran las cuestiones de libertad, de muerte y de destino, que más adelante creo que las podremos evidenciar en la vida sueño de este señor. También una cosa muy particular de Calderón que nos dimos cuenta al momento de investigar sobre él y de leer parte de sus obras, es que él tenía tenía como un gusto por esta dualidad que hay entre la vida y el sueño. Pues si así llamó también a su obra, obviamente vamos a ver que él le encantaba estos temas. Entonces, digamos ya, según lo que nos dijo Nico, para entender un poco más, antes de hablar del texto, se hace como un énfasis de que realmente los artistas del barroco, los artistas del barroco, buscaban exponer emotivamente sus obras para conmover a los espectadores. Entonces, como mencionamos anteriormente, se destacan estas dos obras de Calderón, La vida sueño y El Gran Teatro del Mundo. Hablaremos solo de La vida del sueño. Y digamos que estas realmente destacan porque muestran de manera, podría decirse, inigualable una percepción de la vida tan efímera y tan evanescente, usan esta palabra que es que se desvanece rápido, en un mundo en donde realmente es difícil, digamos, distinguir esa realidad y esa apariencia, ¿no? Entonces, ya hablando de la vida en sueño, Calderón afirma que los sentidos son falsos, ¿no? Y que la realidad vivida por nosotros es una simple apariencia. Me gustaría entrar en una parte para citar a Platón, ¿no? Y es cuando él habla de que la sombra es un reflejo de la realidad, pero no es la realidad misma. Y digamos que Calderón seguía mucho esta línea. Él hacía una paradoja entre vida o sueño, pero realmente la idea es la misma, ¿no? No sabemos distinguir qué es cierto y qué no es cierto. Entonces, sí, básicamente se entra a hacer un análisis que plantea Calderón que qué es real, ¿cierto? Entonces, ¿vivimos en un sueño o vivimos en la realidad? ¿Qué es lo que realmente está escrito? ¿Qué es lo que realmente nos rodea? ¿Y qué es lo que nosotros queremos ver de eso que nos rodea? Listo, muchachos. Entonces, pues esto sería como aspectos importantes que quisimos destacar antes de adentrarnos en la obra. Pero pues esperamos que hayan entendido bien. Ahora vamos a presentarles un video por el cual pueden acceder por la imagen interactiva, muchachos. ¿Listo? Bueno, ¿Volvieron? yo creo que sí, ya volvieron. Entonces, Bueno. muchachos, ¿qué aprendimos? Ah, No, Nico, antes de entrar de lleno con la explicación de la obra como tal, olvidé mencionar algo cuando estábamos hablando del análisis y es que esto es muy importante porque Calderón
plantea que la vida es breve, ¿no? Aparte de ser un posible sueño, es breve. Y que las vanidades de la vida son ficticias y simplemente apariencias. Entonces él hace esta lección, esto es muy importante, es una lección de que cuando nosotros llegamos al final de ese sueño o al final de la vida, aquí sí lo hace un poquito más literal y hablando de la muerte, todos nos vamos como iguales, ¿no? Entonces realmente no importa las vivencias y lo material, realmente importa la vida y el espíritu, o sea, perdón, la vida del espíritu. Esto es súper importante en la obra de Calderón. Entonces, listo, ya que vieron el video, vamos a empezar, digamos, a explicar la obra, ¿cierto, Nicolás? Sí, señora. Ujú. Entonces, creo que en una primería sería importante, pues, eh, perdón, sería, en la primaria sería importante destacar las características que ya mencionamos del barroco, del teatro barroco, y cómo se pueden ver estos en la obra de Calderón de la Barca. Entonces, Sof, ¿qué te gustaría decir algo? Claro, estás hablando de la ruptura de tiempo, espacio y acción, ¿cierto? Ujú. Exactamente, me Sí. entendiste muy bien. Si alguien se prestó Entonces, atención. sí, entonces, queridos, les vamos a explicar un poco cómo se ve, ya que vieron el video y entienden un poquito más la historia, ya saben de qué estamos hablando. Estas tres características se dan en esta obra, gracias al cielo, podemos darles ejemplos claros. En un principio, tenemos la ruptura de acción y es que cuando se da como una introducción a la obra, se hablan de muchos personajes, ¿cierto? Tenemos la historia de Segismundo, tenemos la historia de Rosaura, tenemos la historia del rey, del señor que cuida la torre. ¿Me ayudas, Nico, con el Clotaldo, nombre? Gracias, Clotaldo. Clotaldo, difícil de aprenderse. Clotaldo, tenemos a los primos y entonces realmente al principio es como no sabemos quién va a ser el protagonista de la historia, ¿cierto? ¿Cuál es el hilo que va a seguir la historia? Claramente más adelante entendemos quién es el protagonista real, pero al principio se hace esa ruptura de acción en donde entramos básicamente al mundo de la historia por todo lado, ¿no? Así como. Ujú. Luego tenemos la ruptura de tiempo y esta se da gracias a que se presentan varios escenarios, que eso lo hablaremos más adelante de la ruptura de espacio, pero se da gracias a que se dan diferentes escenas, ¿no? Pasa esto con los primos, pasa esto con Rosaura, pasa esto con Clotaldo, con Segismundo, pero realmente no estamos conscientes de qué pasa primero, qué pasa después y así, ¿no? Entonces, todo el tiempo se está saltando a escenas y a momentos durante la obra que, pues obviamente, si tenemos un contexto general, lo vamos a entender, pero digamos tomar parte por parte y ubicarla en un punto en general es un poco en un punto en específico, perdón, es como difícil, ¿no? Y ya por último tenemos la ruptura de espacio. La obra se da en tres lugares diferentes, en el castillo o la torre en la que está encerrado Segismundo, se da en el palacio o en el castillo, donde él empieza a vivir su sueño, y por último tenemos un campo en donde hay una batalla, si no me equivoco, Nico. Sí. Entonces se da, digamos, esta ruptura de espacio, en donde primero está en el castillo, cae en el sueño, está en la torre, cae en sueño, vuelve al castillo, cae en sueño, vuelve a la torre, cae en sueño, vuelve al lugar de la lucha, de la guerra. Entonces es como, basta, por favor, te lo pido. Un poco de, un poco de serenidad. Eh, Ajá. Ya pasando al tema de las ideas revolucionarias que tenía Calderón, ahora sí esto es más evidente en esta obra, pues que es como de pronto su carta magna, con que lo volvió, lo impulsó a la fama. Entonces, en la primería se puede ver su pensamiento filosófico respecto al, ¿cómo fue que dije? Respecto a la existencia del ser humano, se podría decir, porque, exacto, porque en la obra se puede llegar a hacer un símil de pronto a lo que estaba pasando en la época. En la obra se dice que hay una profecía que dicta que Sigmundo va a Segismundo. ser así. Segismundo, perdón. Ah, gracias, Dof. Se dicta que Segismundo su vida va a ser de tal manera. Entonces se podría hacer un símil entre esta profecía con como con la vida predilecta que tenía Dios para las personas de España. Entonces, Calderón lo que hizo con esta obra fue decirle a la gente, hey, no, miren, si Segismundo pudo cambiar su vida,
ustedes también pueden. Dios no les tiene escrito en piedra nada a nadie. Ustedes tienen su libre albedrío y pueden ser como Segismundo y pueden llevar su vida como quieran. Decir su Entonces aquí, camino, su destino. exactamente, exactamente. Entonces aquí es cuando se puede presentar la idea filosófica que tenía Calderón. También se nos presenta su pasión por la dualidad de la vida y el sueño, pues primero en el título de la obra, obviamente. Exactamente. Y también se nos presenta pues cuando ya Segismundo pues lo duermen, le hacen creer que todo lo que está pasando cuando él es rey, le hacen creer que esto es un sueño, y es cuando Calderón nos empieza a poner esta idea filosófica que él tenía de cuando nosotros reconocemos que es un sueño y que no. Calderón no, perdónenme, Sigismundo seguía actuando de manera noble, aunque él supiera que esto era un sueño. Él, aún así, aunque digamos, ¿quién no actuaría como quisiera si estuviese en un sueño? Obviamente uno haría y desharía totalmente, pero Segismundo se plantea como esa persona que, aunque estuviese en un sueño, él seguía actuando como en su realidad normal, porque igual para él el sueño y la vida podría ser la misma cosa. Bueno, Nico, pero ahí hay que aclarar que eso lo hace después de la primera vez que tuvo el sueño. Recordemos que la primera vez empezó a actuar de manera tirana y por eso se devolvió a la torre. Ya él vuelve a la realidad en donde él no sabe si es un sueño o no. Y es como, no sé, a la deriva me tocará actuar bien porque actué mal y no me fue muy bien. Y ahí es donde decide actuar de manera, digamos que un poco más noble. Tienes razón, me adelanté. Gracias Adelante. por hacerme caer en cuenta. Entonces, sí, esto es, digamos, lo que se explica con respecto a la idea revolucionaria que tenía Calderón, que presentaba en sus obras. ¿Tenías algo más para decir eso? Claro, Nico, vamos a hablar de lo de la realidad, la vida, el sueño, realidad, ficción dentro de la obra, claramente. Y digamos que aquí es totalmente evidente, o sea, más claro no puede ser en el transcurso de la historia. Entonces, respecto a lo que decía Calderón, que les había mencionado anteriormente, que les había explicado sobre qué es real, si la vida o el sueño, y cómo deberíamos actuar frente a eso y tomar nuestras decisiones para guiar nuestro camino, así, quién sabe, así estemos en un sueño, pero bueno, estamos guiando ese sueño a donde queremos ir, ¿no? Inconscientemente. Pues esto se ve en esta obra, ¿no? Y hay una cosa que filosóficamente pensamos con Nico, y es que en la obra realmente se presentan digamos que dos situaciones, ¿no? La vida y el sueño. Pero realmente, ¿cuál es la vida, la realidad y cuál es el sueño, ¿no? Puede que para algunos el hecho de que Segismundo estuviese en esa prisión sea su realidad y el hecho de que él fuera rey fuese su realidad, o al revés, su realidad es estar en esa torre y su sueño es ser rey, ¿no? Esto es muy subjetivo, la verdad, consideramos nosotros, en nuestra humilde opinión. Eh, y es que es así, digamos, Segismundo nació para ser rey, ¿cierto? Entonces su realidad era ser rey. Se la arrebataron, alguien decidió por él, alguien guió su camino para hacia otro lado por una profecía. Pero entonces, ¿qué pasa si simplemente estaba destinado a estar en esa cárcel y su sueño sea ser rey? ¿No? Entonces es una cosa que empezamos a pensar y puede ser confuso, pero digamos que se entiende. Se entiende que hay dos escenarios, está la vida y el sueño, pero no sabemos cuál es cuál. Listo, muchachos, pues esto sería en cuanto a la obra. Pues nosotros queremos saber su opinión. Obviamente, ahora, no todo en la clase es sobre el profesor hablando. Nosotros también queremos saber ustedes qué opinan. Entonces les dejamos un pequeño Padlet abierto en donde, antes de hacerle las preguntas, muchachos, como mencionó Sofía en el pasado, Calderón tenía una idea que podemos asemejar mucho al pensamiento de Platón de su época. Platón también nos decía lo mismo, no tanto de la vida y el sueño, pero él sí nos planteaba La como, apariencia. exacto, Platón sí nos planteaba de cómo sabemos que todo esto es real. El pensamiento de Platón se trataba más como del mundo sensible. Es un mundo, perdón, voy a leerlo textualmente porque tampoco es que yo sea muy especialista en Platón, pero entonces la idea que planteaba Platón era el mundo sensible. El mundo sensible era un mundo cambiante, constante del devenir inmaterial y corruptible. O sea, pues
que se puede cambiar, no es algo permanente, pero que nosotros accedemos a este mundo sensible a través de nuestros sentidos. O esto es obvio, nosotros vemos el mundo, nosotros lo leemos, lo sentimos, entonces nosotros accedemos a este mundo por nuestros sentidos. Pero para Platón, este mundo no es 100% confiable. Nosotros no podemos confiar en nuestros sentidos porque puede que lo que estemos viendo no sea real, puede que nuestros sentidos nos estén engañando. Nosotros al fin y al cabo, ¿cómo vamos a identificarlo? ¿Cómo vamos a saber que nuestra vista no nos engaña? ¿Cómo vamos a saber que lo que olemos no es otra cosa? Entonces para Platón era como, el mundo es algo que cambia constantemente y no nos podemos dejar guiar por nuestros sentidos, así Sentidos. como, exacto, así como Calderón nos plantea, nosotros no podemos estar seguros de qué es la vida y qué es el sueño. ¿Ibas a Exacto. decir algo, Sof? Sí, Nico, quería complementar lo que estabas diciendo y llevándolo como por Calderón, que puede ser que no podemos confiar en nuestros sentidos porque lo que estemos viviendo puede ser un sueño y puede ser un sueño que alguien está manipulando, ¿cierto? Entonces, nosotros no somos dueños de nuestro camino todo el tiempo, entonces no deberíamos confiar en lo que vemos. Exactamente, muchachos. Y pues entonces, como para centrar esta idea, nosotros queremos saber su opinión. Pongamos en esta situación. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un sueño? ¿Qué pasa si nosotros estamos como en una realidad que no es verdad? Y pónganse en el papel de pronto como la película Matrix, muchachos. No sabemos si estamos dentro de la Matrix, no sabemos cuál es el mundo verdad, como el de Truman Show, no sabemos si estamos dentro de un programa, si nosotros somos los espectadores, si nos están viendo a nosotros, no sabemos qué es verdad. Entonces nosotros queremos saber cuál es su opinión, muchachos. ¿Ustedes cómo sabrían? ¿Cómo podrían identificar si están en un mundo o están en la realidad? Si están en el mundo del sueño o en el mundo real, muchachos. Entonces ahora vamos a pasar con la parte más divertida, que ya es como la penúltima parte de esta clase. Tranquilos, estamos cerca de terminar. Sabemos que esto es una cartera. No. Eh, ahora, muchachos, pasamos de hacer un divertido y hermoso Padlet a hacer otro. ¡Yes! Pero ahora pregunta es diferente, muchachos. Acuérdense de lo que nosotros les dijimos, las características del teatro, cuáles son sus personajes, qué temas toma. Ahora, muchachos, les vamos a preguntar, ya que adquirieron todo este conocimiento y obviamente tomaron apuntes, queremos saber ustedes qué características de la literatura barroca pueden evidenciar en el Quijote. De la Entonces, teatralidad en el exacto. barroco. De la teatralidad en el barroco, perdón, es que son tantas palabras que yo acorto Sí, y digo, del barroco, esa vaina así. exacto. ¿Qué pueden ver de la teatralidad del barroco? Según las características que mencionó Nico en la anterioridad y yo, en Don Quijote, basado en su lectura, basado en nuestra previa explicación. Entonces, muchachos, ahí pueden ver el segundo Padlet, vayan, tómense su tiempo, respondan, aquí los esperamos, tranquilo. Entonces, ajá, Volvieron, espectacular. exacto, bravo. Listo. Entonces, pues ahora vamos a ver, muchachos, si tenemos el mismo conocimiento, ¿ah? Sí, Exacto. si de pronto, pues comparten ideas con nosotros, y si no, tranquilos. Siguiente semestre compartiremos las Ay, mismas ideas. basta. Entonces, entramos al último tema. Entonces, vamos a hablar de Don Quijote en la realidad, perdón, en relación con la categoría de análisis, en la realidad. ¿Ves? Estamos llenos de Ya, conocimiento. uf, estamos que volamos. Sí, tal cual. Entonces, vamos a hablar de Don Quijote. Y esta parte, la verdad que la disfruto, tengo que decirlo. Pero solo Sofía. Nosotros, nosotros leímos un texto bastante interesante que se llama La teatralidad en Don Quijote para poder darles esta explicación tan fructuosa. Entonces, digamos que en el texto y también basado en nuestra lectura, llegamos a una conclusión, ¿no? Entonces, se habla del Quijote y la teatralidad. Se parte en dos. La primera parte del Quijote, la segunda parte del Quijote. Entonces, se habla de que la primera parte del Quijote se puede decir que él es dueño de su obra de teatro, ¿cierto? Se puede decir que todo el Quijote es una obra de teatro armada por el mismísimo Don Quijote, en donde él decide sus escenas y decide su camino. ¿Estás de acuerdo con eso? No. ¿En serio? ¿Neta, me lo juras? ¿Estás de acuerdo con con Sí. esa No, sí, 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 nos ponemos a pensar bien, sí, sí, hay cierta razón, Sofía, en lo que dice. O sea, la señora no está Claro. tan loca. No. Entonces, listo. Tenemos esta historia, que es una obra de teatro, y
Don Quijote es el protagonista, ¿no? Tenemos coprotagonistas o protagonistas de segunda, no de segunda suena mal, Secundarios. secundarios de segunda, patrones ellos. Cuñados. Sí, protagonistas de segunda durante la obra, ¿no? Pero realmente es Don Quijote quien decide qué va a seguir después, ¿no? Entonces él quien ve inconscientemente, claramente, que los molinos son gigantes, ¿no? Que las labradoras son princesas, que los labradores o gente humilde son enemigos, ¿cierto? Y todas las situaciones que él ve son situaciones de que lo requieren a él y situaciones de peligro. Entonces, básicamente es él armando su camino, decidiendo su obra de teatro, decidiendo la otra escena, pero llega la segunda parte, ¿cierto? Llega la segunda parte y algo pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente ya conoce El a Don pueblo. Quijote. El pueblo ya conoce a Don Quijote, ya conoce a este maravilloso protagonista, es un famoso. Porque pues como sabemos, ya se han escrito cosas del valeroso Quijote, ¿no? El valeroso Quijote de la Mancha, el Del caballero hidalgo, de la triste figura. exacto, el caballero de los leones, ay, demostrando todos los Ah, conocimientos. uy, sí me lo Eh, leí, profe. Ah. entonces ya alguien sabe de Don Quijote, ¿cierto? Entonces es más fácil, como decirlo, manipular las escenas, ¿cierto? Manipular la historia, porque ya se sabe, ya se predice cuál va a ser el siguiente paso de Don Quijote. Y hay dos escenas o dos momentos en la segunda parte de Don Quijote donde esto es extremadamente evidente. Entonces, la primera parte es cuando Sancho finge que la labradora es Dulcinea, ¿cierto? Entonces, Sancho ya sabe cómo piensa Don Quijote, ¿cierto? Ya sabe la línea que él sigue y ya sabe que puede manipularlo porque Don Quijote tiene una historia en su cabeza y la historia es que muchas cosas pasan por cuestión de un enemigo que hace que todo lo vea él por un encantamiento. Entonces, Sancho se aprovecha de esta situación y lleva a Don Quijote a una escena, guía la obra de teatro para su, ¿cómo decirlo? Para su beneficio, ¿cierto? Entonces dice como, no, sí, este es Dulcinea, bla, bla, y como sabe que él va a pensar que es un encantamiento, se aprovecha de ello. Ya la siguiente escena que tenemos es los capítulos del 30 para acá en la segunda parte, cuando se hablan de dos duques que ya conocen la historia de Don Quijote y de Sancho y conocen sus intereses y se aprovechan de ello, ¿no? Lo cogen como un chiste, entonces digamos que manipulan toda la escena, manipulan toda la obra de teatro. El Quijote ya no es el protagonista que tiene control sobre su historia, sino ya es alguien que, digamos, está siguiendo la línea por la que lo están llevando. Y, y ya, no me quiero exceder mucho, esos son dos ejemplos así como súper específicos y no especifiqué ¿A mucho en dónde? ellos. Ahí me equivoqué, pero no me acuerdo cuál es la palabra. No especifiqué mucho en ellos, pero digamos que se entiende la idea, ¿no? En la primera parte, él es totalmente dueño de su obra de teatro, que en este caso sería su vida o su realidad o su sueño, ¿no? Porque recordemos que lo quito. Y en la segunda ya es alguien que se puede manipular, ¿no? Ya lo están llevando por donde ellos les gustaría. Y Listo. ya, queridos, me emocioné en este tema, de verdad, me apasiona. Se nota. No, pues, antes de terminar, Sof, también había una pequeña cosita que me gustaría agregar. Otra pequeña cosa que se mencionaba en el texto de teatralidad de Don Quijote era que, como en las obras teatrales del barroco de ese entonces, las que no eran directamente obras de teatro, que se trataban de adaptar a obras de teatro, presentaban como ciertas escenas, ciertos momentos en donde el personaje principal botaba un discurso al público que tuvieran en el momento, en esa obra. Entonces, digamos, en Don Quijote también hay momentos donde Don Quijote empieza a botar discurso y a hablar a sus espectadores que vendrían siendo en algunos casos Sancho, en algunos casos transeúntes, gente que pasara. Entonces se nos hace como esta comparación, que Don Quijote también tiene sus ciertos momentos teatrales donde se pueden adaptar a teatros, donde se puede adaptar un personaje como Don Quijote y que empieza a adoptar este discurso no ya solo a Sancho y a sus transeúntes, sino a un verdadero público que lo pueden estar viendo. También se nos dice que en el momento en que Don Quijote no tiene a sus espectadores ahí para verlo, que es cuando, creo que en la primera parte, cuando Don Quijote manda a Sancho a ver, a entregarle su carta a Dulcinea y él se queda sin nadie a quien darle su discurso, Don Quijote aún así transmite sus ideas escribiéndolas en árboles. Entonces es como que se nos presenta
esos casos en donde el personaje principal, aunque tenga su discurso, él lo tiene que dar de la manera que sea, si no tenga su público quien reciba esta información. Claro. Y Porque sí, sin público no hay obra de teatro. exacto. O sea, todo tiene que ser para que uno lo vea, como hoy en día, todo por redes. ¿Para qué hago las cosas si nadie las va a ver por mis historias? Entonces, Exacto. entonces sí, debería todo. Pues sí, creo que sí, eso ya sería todo para cerrar tema. Espero que les haya gustado, muchachos. Sí, realmente sé que es un tema un poco largo, Y pero muy filosófico. y muy filosófico, eso iba a decir, es una perspectiva que por lo menos no habíamos considerado antes con otros textos o con otros temas. Eh, y nada, esperamos que lo Que hayan lo, ha- disfrutado, y que lo de verdad, hayan entendido. y que lo hayan entendido y que los haya Sí, puesto a pensar de alguna manera. exactamente. Y pues nada, muchachos. Ahora pues ya si viene la parte, ya para rematar, el último esfuerzo, muchachos. Sí se puede. Ahora vendría siendo pues el examen final, bueno, el examen, el quiz. No es tan difícil, muchachos. 5 preguntitas. No es tan extenso. Esperamos que de verdad tengan el conocimiento para poder responder estas preguntas. Esperamos que hayan tomado apuntes, como les mencionamos en un principio. Igual, no se preocupen, nosotros sabemos que ustedes tienen el conocimiento, sabemos que ustedes van a poder. Entonces, este examen va a ser fácil. Em, Y no siendo más, yo creo que nos sí, despedimos, pues, ¿cierto? ajá, Encuentran en la imagen interactiva donde dice evaluación el link que los para la lleva evaluación. a la evaluación. Ahí no hay pierde, muchachos. No. Y no siendo más, les agradecemos si llegaron hasta aquí, realmente lo apreciamos.